por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Segundo, declarar que los decretos legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad. La votación fue de 6 votos contra 2. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente su voto. A continuación, mi compañero de sala, el doctor Carlos Camargo, explicará los argumentos que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión. Doctor Carlos. Muy buenas tardes para todos los presentes. Muy buenas tardes para todos los presentes. La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El decreto se sustentó en la existencia de una supuesta crisis fiscal grave e inminente que, a juicio del Gobierno Nacional, comprometía la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. Para ello, el Ejecutivo invocó 8 hechos relacionados, entre otros, con la financiación del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la no aprobación de leyes de financiamiento, los efectos de la ola invernal, obligaciones judiciales pendientes de pago y restricciones al endeudamiento y a la liquidez del Estado. Tras un análisis integral, la Corte concluyó que el decreto no cumplió con los requisitos exigidos por la Constitución Política de 1991, la Ley Estatutaria de Justicia y la jurisprudencia constitucional, con el fin de declarar un estado de excepción. La Corte encontró que 7 de los 8 hechos invocados no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e imprevisible que exige la Constitución para habilitar el ejercicio de facultades excepcionales. Por el contrario, a juicio de la Corte, la mayoría de las circunstancias alegadas corresponden a situaciones estructurales, persistentes y previsibles, que deben ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios de política pública, fiscal y presupuestal. Adicionalmente, resaltó que uno de los hechos no cumplió el juicio de identidad al estar relacionado con otro estado de excepción, como lo es el estado de conmoción interior. En el primer hecho, la Corte consideró que justificar la declaratoria de un estado de emergencia en la necesidad de cumplir las órdenes judiciales dirigidas a equiparar la UPC del régimen subsidiado al menos al 95% del régimen contributivo del sistema de salud, no supera el juicio de sobreviniencia por no ser un hecho imprevisible, repentino ni extraordinario. Por el contrario, la corporación, esta obligación surge de un mandato estructural de larga data, derivado de nuestra sentencia T760 de 2008 y reiterado de manera constante en múltiples autos de seguimiento. Por lo tanto, la necesidad de recursos adicionales para su cumplimiento obedece a una problemática persistente y conocida, cuya atención correspondía a los mecanismos ordinarios de política pública, presupuestal y legislativa. La Sala Plena fue enfática en afirmar que el cumplimiento de una orden judicial reiterada no puede ser calificado por sí mismo como un hecho sobreviniente que habilite el uso de facultades excepcionales. Ahora bien, la Sala Plena reiteró al Gobierno su obligación constitucional y legal
de atender las órdenes derivadas de la sentencia T-760 de 2008 y de los autos de seguimiento mediante los mecanismos presupuestales y legislativos ordinarios, preservando el principio democrático, la división de poderes y la excepcionalidad estricta del régimen de emergencia. En el segundo hecho, respecto del deterioro de la seguridad ciudadana, la Corte concluyó que este hecho no supera el juicio de identidad porque las situaciones descritas en el decreto legislativo involucran afectaciones a la seguridad ciudadana y al orden público, las cuales se enmarcan por su naturaleza dentro de las supuestas que la Constitución reserva para el estado de conmoción interior y no para el estado de emergencia económica y social. En el tercer hecho, que relaciona la no aprobación de los proyectos de ley de financiamiento para 2025 y 2026, la Corte consideró que no supera el juicio de sobreviniencia. Para la Sala, la posibilidad de que el Congreso niegue o archive proyectos de ley de financiamiento no es imprevisible, repentina ni extraordinaria. Al contrario, es un escenario plenamente previsible dentro del trámite legislativo ordinario. La Corte consideró que el Ejecutivo conoce desde el diseño y la presentación de este tipo de iniciativas que su aprobación depende de las mayorías políticas y de la deliberación democrática. En consecuencia, la ausencia de una ley de financiamiento no constituye un hecho nuevo o inesperado que irrumpe súbitamente en el orden institucional, sino un resultado posible y conocido del proceso legislativo que debe ser gestionado a través de los mecanismos ordinarios de política fiscal, presupuestal y de diálogo interinstitucional. En el cuarto hecho relacionado con los desastres naturales asociados a la ola invernal y al cambio climático, la Corte también consideró que no superaba el juicio de sobreviniencia. Para esta alta Corte, lo planteado en el decreto legislativo es una situación estructural y progresiva, ampliamente conocida y advertida, que ha venido manifestándose de manera reiterada en los últimos años y frente a la cual el Estado ha debido adoptar medidas ordinarias de prevención, de mitigación y de planeación presupuestal. La declaratoria previa de desastre natural, decreto 1372 de 2024 y decreto 1193 de 2025, evidencia precisamente que el riesgo era identificable y gestionable dentro del marco institucional ordinario. En ese sentido, aunque la situación es grave y constitucionalmente relevante, vale la aclaración, no constituye un hecho sobreviniente que por sí mismo habilite el ejercicio de facultades excepcionales en los términos del artículo 215 de la Carta Política de 1991. En el quinto hecho, sobre la obligación de asumir el costo de las sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pagos, tampoco supera el juicio de sobreviniencia. Para la Corte Constitucional, el crecimiento del saldo de los créditos judiciales no obedece a un hecho súbito o externo, sino a una acumulación gradual asociada a decisiones de política fiscal y presupuestal. En consecuencia, no puede atribuirse carácter sobreviniente a una situación que forma parte del funcionamiento ordinario del Estado y que debió ser atendida mediante los mecanismos regulares de planeación y de ejecución presupuestal sin recurrir a facultades excepcionales. En el sexto hecho, que relaciona la necesidad de responder por las obligaciones legales y contractuales atrasadas, la Sala Plena estimó que este hecho tampoco supera el juicio de sobreviniencia, en tanto se trata de gastos permanentes y conocidos, derivados de mandatos constitucionales y legales, cuyo atraso obedece a decisiones presupuestales previas. En el séptimo hecho, que vincula las restricciones para el endeudamiento público, la Sala advirtió que tampoco se supera el juicio de sobreviniencia,
En tanto, las limitaciones derivan de la regla fiscal y de la dinámica regular de los mercados financieros, circunstancias conocidas y previsibles. Por último, en el octavo hecho que relaciona las restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación, la Corte consideró que este hecho no supera el juicio de realidad. Para la Corte este hecho se fundamenta a partir de afirmaciones generales y valoraciones de carácter especulativo. Por lo tanto, no configura un hecho autónomo capaz de agravar por sí mismo la crisis fiscal, sino que constituye una justificación argumentativa estrechamente vinculada al tercer supuesto fáctico, la no aprobación del proyecto de ley de financiamiento, sin que se identifique un impacto diferenciado y comprobable en la caja de la tesorería. Así las cosas, y luego de constatar el cumplimiento evidente de las condiciones exigidas por la Constitución, las normas estatutarias y la jurisprudencia constitucional, para declarar un estado de excepción, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró que el decreto 1390 de 2025 es inexequible. De conformidad con lo señalado en el auto 082 de 2026, la Sala Plena reiteró que el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de la Constitución, constituye una garantía esencial del Estado social de derecho y de la democracia. Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y de las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad. En ejercicio de la función de guarda de la supremacía constitucional, cada órgano del Estado ejerce el poder público a través de las competencias específicas, dentro de un marco de especialización funcional que debe ser respetado. Asimismo, la Corte destacó que la cláusula general de competencias del legislador en materia tributaria y presupuestal constituye una expresión clara del principio democrático, razón por la cual las decisiones adoptadas por el Congreso de la República en estos ámbitos gozan de plena legitimidad constitucional. Desde esta perspectiva, el decreto 1390 de 2025 vulneró los principios democráticos y de separación de poderes en la medida en que el Gobierno Nacional se apropió de competencias de otra rama del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción. Muchísimas gracias, doctor Camargo, por dar a conocer a través de esta declaración de la Sala Plena de la Corte Constitucional la síntesis de los fundamentos que presenta este fallo. Por último, debo precisar que la presente declaración no sustituye el comunicado oficial de la Corporación ni la sentencia del expediente estudiado. Tiene como objetivo comunicar e informar en términos de igualdad de condiciones y de acceso oportuno a la información pública sobre la decisión proferida. Los fundamentos de esta decisión se harán públicos a través de los medios inicialmente señalados, conforme se dispone en los decretos 2067 y 2591 de 1991 y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Les agradecemos inmensamente su asistencia y sobre la presente declaración, como se había anunciado, no recibiremos preguntas. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias. Como lo han escuchado, es la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, leyendo el sustento de esta determinación que tumba la emergencia económica y social invocada por el presidente Gustavo Petro por una crisis financiera. Ha sido contundente la Corte en señalar que el gobierno vulneró los principios democráticos y señaló que se apropió de competencia de otros organismos como el Congreso de la República. Dice que se vulneraron, que no hubo un sustento de las 4 causales
que invocó el Gobierno Nacional para justificar esta emergencia económica y social. La Corte desestima el hecho de que se contemple que al no haberse aprobado una ley de financiamiento, esto se considere como un hecho sobreviniente. Señala la Corte que esto es un hecho previsible, que es una situación que el Congreso de la República ve previsible que se pueda dar cuando no haya justificación de una ley. También ha señalado la Corte Constitucional que tampoco se podía dar como un argumento el no poder pagar varias de las acreencias que tiene el Estado colombiano por cuenta de varios fallos judiciales. Dice que esto son cosas previsibles, que esto hace parte de la estructura del Estado. Señala entonces la Corte que también específicamente que hablaba de los desastres naturales. En el tema de los desastres naturales dice que si bien son muy graves en estos casos, no se superó el juicio o los requisitos que exige la Constitución, porque si bien son graves, se sabían y el gobierno puede tomar medidas o adoptar medidas a través de los regímenes ordinarios. La obligación de asumir las sentencias pendientes, tampoco dice la Corte que se superó el juicio. De esta manera, pues la Corte señala que no se pudo justificar en ninguna de las 8 causales que haya un acto de una sobrevinencia, que fueran inminentes, y por eso hoy la Corte termina tumbando esta emergencia económica y social, haciéndole un llamado al gobierno a respetar la separación de poderes que en este caso se evidenció que se había vulnerado. De esta manera, hay otros 2 decretos que son los reglamentarios, que no es el decreto madre. La Corte señala que estos se mantienen suspendidos, pero que de todas formas habrá un análisis de cada uno de ellos para que haya un pronunciamiento oficial y se señale que definitivamente van a sufrir la misma consecuencia que el decreto madre, y es que no serán y no vivirán a la vida jurídica.